gracias. Tengo el honor de presentar este panel que se llama Retos de la protección de datos personales y la administración pública en México, y nos hacen el favor de acompañarnos en este panel Carmen Quijano Escandón, Isabel Tavara Fernández de Marcos, Mauricio Hernández Aguilar y el maestro Ricardo Martínez Becerril. Y va a iniciar este panel el maestro Ricardo Martínez Becerril. Le voy a permitir leer su currículum y presentarlo con usted. Perdón, Ricardo. Disculpe. Rigoberto Martínez Becerril, mi disculpa. Es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación. Ha ostentado diversos cargos en el sector público, entre los que se encuentran director de Asuntos Contenciosos de la entonces Comisión Federal de Competencias, director de normatividad y consulta, así como director general adjunto de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas. Ambos cargos en la Secretaría de Educación Pública, director de lo contencioso de acceso y director de lo contencioso de datos en el otrora Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos IFAI, así como director de proyectos y coordinación en la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es autor del libro El Derecho de Acceso a la Información en México, su ejercicio y medios de impugnación, así como de diversos artículos y ensayos en revistas especializadas como El Mundo del Abogado, Ars Juris de la Universidad Panamericana y la revista El Derecho y Comunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Universidad de los Andes de Colombia. ¿Tiene la palabra? Tiene la palabra por 15 minutos. Gracias, maestro Roberto. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, a todas y a todos. Como vieron, ejercí mi derecho de rectificación de datos personales. Mi nombre es Rigoberto Martínez Becerril y, bueno, nada más para cerrar el tema, actualmente me desempeño como director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Antes que nada, quiero agradecer la cordial invitación que me hizo el favor de realizar la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como la intercesión que hizo el licenciado Ricardo Baeza Santana. Muchas gracias a ambos por la cordial invitación. Es para mí un placer poder estar aquí un ratito con ustedes y poder conversar acerca del acceso a la información, la protección de datos y su ejercicio transversal con el derecho a la buena administración pública. Como todos sabemos, los derechos por antonomasia tutelan bienes jurídicos, pero además existen algunos otros derechos que resultan ser facilitadores de otros o potencializadores. Por ejemplo, no podríamos concebir el derecho de acceso a la justicia sin que se garantizara el derecho de audiencia o el derecho al debido proceso. Este es el caso también del derecho de acceso a la información, el derecho a la protección de los datos personales y el derecho al buen gobierno. Sabemos pues que el derecho de acceso a la información es esta facultad que tiene, o consiste en esta facultad que tiene toda persona para allegarse de información, para ser informada y para difundir libremente esta información sin ser perseguida. Por otro lado, sabemos también que derivado del derecho de acceso a la información se gestionan ciertas condiciones en un contexto social. No podríamos ver el derecho de acceso a la información sin un objetivo claro como es la búsqueda de la transparencia y de la rendición de cuentas. Estos dos elementos resultan ser torales en cualquier Estado que se precie de ser democrático. Por otro lado, tenemos el derecho a la protección de los datos personales.
Este derecho que busca, entre varias otras cosas, la autodeterminación informativa. Que yo decida plenamente sobre estos datos personales es una de las principales funciones que se buscan hacer prevalecer a través del derecho a la protección de los datos personales. Resulta sumamente interesante que la Constitución Política de los la Constitución Política de la Ciudad de México incorpore este derecho a la buena administración pública, ¿no? La buena administración pública no la podríamos desligar del derecho de acceso a la información o del derecho a la protección de los datos personales. Parece que el derecho a la buena administración pública sería reiterativo, porque lo que busca la administración per se es ser un buen gobierno, ¿no? Y aquí seguramente ustedes habrán escuchado de aquella anécdota que permite el surgimiento de la primera ley de acceso a la información en 1766 en Suecia, ¿no? Anders Sidenius, que es quien impulsa esta primera ley de transparencia, se inspira en la práctica burocrática de la China imperial, donde se basaba el gobierno en principios filosóficos de Confucio. Decía Confucio que si el gobierno estaba dirigido por hombres de talento, concebido el hombre de talento como aquel recto, como aquel persona de una ética y moral probada, pero también con las capacidades suficientes, podría hacerse la analogía de que entonces el gobierno podía actuar como el viento y la población o el pueblo como la hierba. Hacia donde soplara el viento se movería la hierba. Pero esta condición no se da si no existen los hombres de talento. De ahí la importancia entonces de que contemos con servidores públicos capaces, calificados, ¿no? Y hoy en día lo voy a ligar también con otro elemento primordial, que es el que se busca abatir desde la trinchera de donde yo me encuentro, que es la corrupción. La corrupción, este fenómeno que se puede conceptualizar como el ejercicio del poder público para la obtención de beneficios privados, que tanto daño ha causado a nuestro país. En fin, regresando a la buena administración. La Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 7, establece que toda persona tiene derecho a una buena administración pública de carácter receptivo, eficaz, eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual resulta sumamente trascendente. Y aquí me quiero detener en un caso exitoso en relación al uso de las tecnologías. El presidente de Estonia, que ocupó el cargo durante los años 2006 a 2016, cuenta varias anécdotas acerca de este pequeño país que fue parte de la URSS. Él decía que antes de la Primera Guerra Mundial, Finlandia y Estonia tenían una calidad muy parecida. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial se generó una disparidad. Mientras en Finlandia se ofrecían servicios de telecomunicación ya satelital a través de empresas como Nokia, en Estonia podían tardarse 3 meses en instalar una línea telefónica. Cuando se da esta independencia de Estonia hacia los años 1991 y 1992, Estonia traía 40 años de retraso en comparación del resto de Europa. Y pensó Thomas Hendrik, ¿cómo le podemos hacer para competir con las principales potencias? Cuando tenemos los caminos, las vías de comunicación, la economía destrozada y estamos tan rezagados. Hay un ámbito naciente en donde podemos competir de igual a igual con las potencias del mundo, dijo, el mundo digital. Y entonces se encargó de
digitalizar a Estonia. Hoy en día Estonia es una potencia, ¿no? De 2006 a 2016 logró ubicarse como una potencia en digitalización a nivel mundial. Y esta digitalización, que es uno de los elementos que conformarían la buena administración, ¿no? El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, genera varios beneficios. Si logramos, por ejemplo, realizar trámites electrónicos, inhibimos uno de estos nichos de corrupción, porque las computadoras no piden mordidas, ¿no? Llegamos a una ventanilla y normalmente estamos conscientes de que tenemos que llevar 5 o 6 documentos y llegando ahí nos dicen, se te olvidó la copia, esto eran 2 copias, ¿no? O eran 3 copias del mismo documento, o a partir de ayer el documento 5 que no traes, justamente el que no traes, es el que te hace falta, ¿no? Y empieza a generar nichos de corrupción, ¿no? Por eso resulta sumamente importante migrar hacia esa parte, hacia ese elemento que se concibe como parte del buen gobierno, ¿no? Por otra parte, la cuestión de los tiempos. Les voy a contar algo que parece un chiste, pero en realidad es una anécdota, ¿no? Se caduca una tarjeta de crédito, uno va, solicita porque no ha llegado la tarjeta de crédito, después voy a la sucursal, solicito que llegue a la sucursal, me la llevo, me dice, marque este número para activarla, trato de activarlo, ¿tiene su número secreto? No, era tan secreto el número que ni yo lo sabía. Voy a que me den el número secreto, trato de activarla con el número secreto y me piden otro trámite para poder obtener el NIP, ¿no? Vuelvo a ir, me dan el NIP. En las 4 ocasiones que fui, me pidieron copia de la credencial del lector. En las 4 veces que fui a la sucursal, tuve que firmar la autorización del trámite que estaba haciendo. Las 4 veces que asistí a la sucursal, me tomaron datos biométricos que no uso para efectos de esos trámites. Una franca violación al principio de proporcionalidad, ¿no? Y de finalidad incluso, ¿no? Porque ellos tienen datos biométricos sin mi autorización, cuando además para los mecanismos que yo requiero utilizar en la banca electrónica, no los utilizo, ¿no? Thomas Hendrik, regresando al ejemplo de Estonia, enfatiza ciertas claves para el éxito de que pudieran ellos sobresalir en el mundo digital. Una de ellas es la educación temprana enfocada hacia lo digital. Y hoy en día sabemos que contamos con la gran habilidad, esta capacidad de los niños de estarle picando a todo sin miedo, ¿no? Algunos de nosotros, quizá de los de mi edad, que somos migrantes digitales, nos daba más miedo apretar el botón porque qué tal si se descompone, ¿no? Los niños de hoy no. Los niños de hoy le aprietan a todo, ¿no? Y esa es una de las grandes virtudes que podemos aprovechar en la niñez, enfocarlos a que puedan tener esta educación temprana respecto de los nuevos mecanismos que nos permiten las tecnologías. Por otro lado, Thomas Hendrik hablaba del interés de la clase política, ¿no? Claro que no se puede migrar hacia un mundo digital si no se tienen políticas públicas orientadas hacia eso, ¿no? Necesitamos la visión de los gobiernos que enfoquen sus baterías hacia esos fines de una manera ordenada. Y esto solo se puede dar a través de la política pública. Thomas Hendrik también habla de la integridad de los datos. Si hay alguien que tenga datos personales en este país, por los trámites, por los servicios que se prestan, desde luego son las instituciones del Estado mexicano. La cuestión es que los datos no están interconectados, ¿no? ¿Cuántas veces habremos de entregar, por ejemplo, el acta de nacimiento para realizar tal o cual trámite? Lo cual resulta absurdo, ¿no? Cuando incluso ese documento lo poseen instituciones que nos prestan el mismo servicio.
Hablemos, por ejemplo, de la educación básica. Inscribes a los niños a preescolar, copia del acta de nacimiento. Quiero que lo admitan en X escuela, copia del acta de nacimiento. Se reinscribe a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, copia del acta de nacimiento. Pasan a secundaria y otro tanto. Entonces, no es que no tengan la información. Se tiene ahí la información. Necesitamos que estas bases de datos justamente se encuentren integradas, interconectadas, para no estar dando la misma información N cantidad de veces. Habla también Thomas Hendrick del respeto absoluto por la información personal de los ciudadanos, y eso resulta sumamente relevante. A veces, cuando nos ofrecen la posibilidad de hacer un trámite en línea, uno siempre desconfía de qué se va a hacer con esa información, ¿no? ¿Por qué no nos brindan esa confianza, no nos garantizan esa seguridad de la información? Entonces digo, ¿qué tal si la doy y la terminan utilizando para otras cosas? Como múltiples empresas que de repente para poder hacer solicitar la prestación de un servicio, piden cierta información y posteriormente la utilizan para publicidad, para ofrecer otro tipo de servicios. Ni siquiera las instituciones del Estado mexicano han logrado garantizar la seguridad de la información. Y tan es así que lo vemos en las identificaciones oficiales. ¿Dónde dice cuál es una identificación o en qué ordenamiento legal se dice cuál es una identificación oficial? Utilizamos como medio de verificación, en este caso como una identificación oficial, un documento que tiene otra finalidad. La credencial del elector no es para identificarnos, es para ejercer el derecho al voto, ¿no? Se han realizado múltiples esfuerzos por tener una cédula única de identidad, no se ha logrado. Otro de los elementos que destaca el expresidente de Estonia es el uso del Internet gratuito y rápido en nuestro territorio, decían ellos. Nosotros, lamentablemente, no lo tenemos, ¿no? Contratamos 4G, 5G, en fin, y resulta que no sirve el Internet, ¿no? Muchas veces el pago que realizamos no corresponde al servicio que tenemos, ¿no? Pero además necesitamos facilitarle a la ciudadanía justamente que tengan estos elementos para que puedan utilizar los trámites en línea. ¿Cómo voy a exigir que se usen los trámites en línea si no proveo Internet, ¿no? México necesita ser un país que se interconecte. La buena administración pública, en conclusión, no se puede garantizar si no existe un pleno derecho de acceso a la información o sin el derecho a la protección de los datos personales. En otras palabras, no puede haber buena administración sin transparencia, sin rendición de cuentas o sin un debido tratamiento de los datos personales por parte de las instituciones del Estado. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Rigoberto. Y la verdad es que muy interesante esta ponencia sobre la buena administración, su relación con la transparencia y la protección de datos personales, y sobre todo me quedo con esta frase que dijo: una buena administración pública tiene un gobierno dirigido por hombres de talento, con ética aprobada y capacidad suficiente. Entonces, los que estamos en la administración pública, que demostremos eso. Muchas gracias. Seguimos con el licenciado Mauricio Hernández Aguilar. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Marista, Campus Ciudad de México, donde se recibió con el tema de tesis comentarios a la querella de la Secretaría de Hacienda en materia de lavado de dinero. Realizó especialidad en Comercio Exterior y Arbitraje en la División General de Posgrado de la UNAM, además de los estudios de posgrado en el ITESM y la Universidad de Cambridge,
sobre materias relacionadas con derecho corporativo, Incoterms y tratados de libre comercio. Se ha especializado en la práctica del derecho corporativo y regulatorio, específicamente en protección de datos personales, transparencia, tecnologías de la información, prácticas antilavado, ética corporativa y propiedad industrial. En Bufete Sony tiene a su cargo las áreas de protección de datos personales, regulatorio y compliance, además de participar como asesor corporativo en proyectos especiales para empresas. Ha tenido experiencia tanto como abogado postulante y asesor externo, como siendo abogado interno en empresas transnacionales de diversos sectores industriales. Como docente ha sido catedrático en su alma mater, impartiendo Derecho Bancario, Mercantil y Derechos Humanos, así como en la Universidad La Salle, impartiendo Derecho Informático. Actualmente es profesor invitado de la Universidad de Anáhuac Sur para Tecnologías de la Información y Protección de Datos Personales. Pertenece al claustro de profesores del TEC de Monterrey en el Diplomado de Certificación Internacional, Ética y Cumplimiento. Ha diseñado y impartido capacitaciones en transparencia y protección de datos personales para varios sujetos obligados. Fue cofundador, junto con la maestra Ligia González Lozano, de la Comisión de Protección de Datos Personales y Transparencia en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Además de ser barrista, es miembro de ANADE y de la Asociación Internacional de Profesionales en Privacidad. Participa en el Foro de Gobernanza de Internet y de la ONU, así como en las asociaciones en propiedad industrial a nivel internacional. Desarrolla artículos de opinión e informativos para publicaciones de manera periódica sobre estos temas de su especialidad. Muchas gracias, maestro licenciado Mauricio Hernández Aguilar. Si quieres decir 15 minutos. Gracias. Gracias a todos, gracias comisionada, al InfoDF, muchísimas gracias a la comisionada Viviana por habernos invitado y sobre todo les agradezco a ustedes y a los demás sujetos obligados y organismos autónomos que se encuentran aquí esta mañana. No sé si se escucha bien. Ok, muchísimas gracias. Yo realmente no les traje ponencia porque creo que vale la pena de vez en cuando hablar de temas no nada más académicos, sino prácticos. Y esta mañana a mí se me pidió que estuviera del otro lado de la mesa, por decirlo de esa manera. No hablando de protección de datos, sino hablando de otra área que es igualmente importante, pero que muchas veces desde la ciudadanía no le damos la dimensión que merece, y que es el acceso a la información pública. Y me voy a tomar la libertad de vincularlo un poco para dejarles esta tarea a las damas, y perdón por habernos avasallado antes en el micrófono. Porque ustedes tienen la última palabra, exactamente. Exactamente. No, y no nada más en la casa. Exactamente. Bueno, entonces, venía yo al punto. Toco este tema porque quiero también, en estos 15 minutos, poder mencionar un par de aspectos de una ley que tenemos un poco olvidada, la Ley General de Archivos. Una materia que, desde mi punto de vista, también es importante y forma parte, para los que nos dedicamos, sea a protección de datos, a transparencia, o como simples ciudadanos que solicitan el acceso a la información, saber en dónde se encuentra la información, o por lo menos si se encuentra, porque a veces no se encuentra. Mencionaba muy bien el maestro Martínez la cuestión de la poca operatividad que tienen los sistemas en el sector público. Yo diría nula, fue usted muy amable. Vayan al Seguro Social o vayan al ISSSTE y traten de hacer efectivo su derecho a la portabilidad, que ya está a nivel de ley general. Si lo logran hacer posible, por favor le avisan a la comisionada porque es para un Nobel. Quiero abrir un poco boca con un tema que me comentaron ayer en la tarde de un caso teórico, al menos eso es lo que yo tengo conocimiento, pero que lo pongo aquí a discusión de ustedes. ¿Qué pasaría si en un organismo público, en una dependencia pública, la que ustedes quieran, un funcionario recién llegado solicitara dos cuestiones?
recursos para su manejo de imagen y que la información confidencial que existe en la dependencia se le entregue a su personal que muy probablemente no pudiera todavía estar nombrado o contratado. ¿Sucede o no? No lo sé. ¿Está sucediendo el día de hoy o no? Tampoco me consta. Pero me gustó el planteamiento por oportuno. Por lo menos las coincidencias no existen, eso es lo que yo siempre he creído. Si eso estuviese sucediendo o ha venido sucediendo en alguna de las administraciones entrante o saliente, la cuestión comisionados es muy delicada. Y para todos los que en algún momento han estado, porque no he tenido ese privilegio, dentro de la administración pública, creo que se entenderá, porque vengo de una familia de servidores públicos, que lo principal es servir, es brindar el servicio. Aunque pareciera que en la ventanilla están dispuestos a hacer todo lo posible y lo imposible porque eso no se ve. Y aquí lo vinculo con el siguiente punto. Si no hay disposición, si no hay servicio y atrás de eso no hay calidad en el manejo, en la administración, en el resguardo de la información, no nada más la información general que producimos, que se produce como gobierno, sino la que es confidencial y no sabemos dónde la estamos guardando porque todos guardamos en el Outlook. Y si alguien tiene algún otro método que nos diga. ¿Cómo queremos archivos y cómo queremos un sistema anticorrupción? Es muy fácil decir, la información no está, no existe, es inexistente. Y de ahí no los van a sacar. Tengo un caso en donde solicitamos a un sujeto obligado de una entidad de la República la agenda de un funcionario de primer nivel, la agenda pública, por supuesto, y dijeron que no lleva. Yo no me puedo imaginar a un funcionario que se levanta por la mañana y le pregunta a su secretario, como Mauricio Garcés en algún momento en sus películas, ¿hoy qué toca? ¿Sepelio o caballos? Pareciera que ese es el caso. Bueno, por eso no traje la parte teórica porque se las dejo a las académicas. Quiero hablar en estos 15 o 14 minutos que me quedan de 5 puntos importantes. ¿Por qué el título lo han denominado aquí acceso a la información, protección de datos, su ejercicio transversal en el derecho a la buena administración? Porque creo que aquí tenemos que vincular dos derechos humanos importantes, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, que de entrada pareciera que están peleados como principios, pero no lo están tanto cuando los empezamos a analizar. Y yo inserto aquí la Ley General de Archivos, porque el uno y el otro no se entiende sin el tercero, y de ahí que sean los tres pilares a cargo de los organismos garantes de este país, que en mi opinión, si me permiten decirlo y no porque me hayan invitado, sí funcionan para algo. Y sin ellos tampoco va a haber transparencia y tampoco va a haber sistema anticorrupción, que de por sí no nos gusta. Cuando tratamos de buscar índices en materia de transparencia, índices globales que nos midan la transparencia, todo nos manda a cuestiones corrupción, a cuestiones de niveles anticorrupción. No es normal, no es gratuito. Una depende de la otra, no porque la segunda sea más importante que el acceso a la información, sino porque se complementan. Es una simbiosis interesante. Y así como en el sector privado tenemos las áreas de responsabilidad corporativa, que de manera común las conocemos como compliance, existe una responsabilidad para el sector público muy importante de rendir cuentas. Es la última parte del acceso a la información, la rendición de cuentas, en responsabilidad para funcionarios públicos, así lo dice la ley desde hace mucho tiempo. Y la parte de rendir cuentas es decir, ¿qué hice con tu dinero? El dinero que nosotros pagamos como contribuyentes, entre otras cosas, es para generar un producto que se llama gobierno. Y la información que ellos generen nos pertenece y tendrán bajo sus facultades que decidir cuál se puede conocer y cuál no. Pero en ese sentido, creo yo que estos
tres aspectos, estos dos derechos humanos tan importantes, que se complementan con la necesidad de generar un archivo, se relacionan y por lo tanto son transversales en el sentido en que tocan a todas las entidades de gobierno, en los tres poderes de la Unión, en los tres niveles de gobierno, así como en cualquier empresa toca a todas las áreas, desde la entrada hasta la gente del servicio. Sí, hasta la gente de un rango más modesto, desde la cabeza hasta esas personas. Otro punto importante, en la administración pública federal, lo que yo he notado en mi experiencia, y cuando platico con los órganos internos de control y con los funcionarios que nos invitan, veo la gran semejanza que hay entre el cumplimiento corporativo y la parte de el acceso a la información. ¿Por qué? Lo sostengo y es mi punto de vista, porque la parte de acceso a la información nos permite, como ciudadanos, saber qué están haciendo los funcionarios, tener una garantía de que nuestros recursos están siendo bien utilizados y no para pagar una imagen, no para pagar un avión, no para pagar una noche de hotel en el extranjero fuera de horarios, pero también ha servido para quemar a algunos funcionarios, injustamente creo yo, porque los medios se han encargado de sancionar y de volverse los ministros de este país. Y hoy ya tal es la costumbre que nada más por un me late o me han dicho o creo o créanme, podemos decir que alguien gana 200,000, 600,000 o medio millón de pesos, lo que nos guste esta mañana. Aquí debemos de hablar con elementos. Se supone que estamos en un país de leyes, se supone, y para eso tenemos a los organismos internos. Ellos son los garantes de que todo esto funcione y que en todo caso, si hay sanciones que se deriven tanto de una mala administración de esos archivos en materia de los datos personales o de la gestión pública de la información, se busquen las sanciones no nada más penales, sino en materia de actos de corrupción. Eso es lo más importante y ahí es donde, desde mi punto de vista, todos se ensamblan. Y no difiere de cómo se generan los sistemas de cumplimiento dentro de las empresas. En el sector privado defendemos marcas, defendemos prestigio y defendemos la confianza de los consumidores. Hoy en día la competencia no es por precios, hoy en día la competencia es por calidad, por la prontitud en el servicio y por la confianza que me va a brindar el proveedor, a diferencia de otros, en precio y tiempo de respuesta. Efectividad, tiempo de respuesta y confianza son los tres elementos. Eso hace la reputación de una marca y eso hace que se generen las ventas. En el gobierno no tendría por qué ser algo diferente. Efectivamente no se vende, pero defienden algo que se llama la marca México, aunque suene a entidad que ya desapareció. Es muy importante porque el valor de un gobierno se refleja en los índices, se refleja en la calidad de confianza que tienen los inversionistas para podernos otorgar un crédito, en la regularidad de nuestras calificaciones internacionales. Y no es que dependamos o obedezcamos a los mercados, es que el mundo está ya estructurado así. Entonces, si queremos establecer un parámetro de calidad como país, esta tendría que ser la base, creo yo. La parte de archivos la toco de manera muy breve. En la barra tuvimos la oportunidad de invitar a la doctora Mercedes de Vega, hoy directora saliente del Archivo General de la Nación, que fue una gran defensora y una gran promotora de esta Ley General de Archivos. Es muy interesante y desde mi punto de vista, como cualquier ley todavía es perfectible y cuando uno tiene el vicio de litigante siempre le da la vuelta y le encuentra cómo es, a que algo le falta o que le sobra. Pero que esta ley es importante no nada más conocerla, sino difundirla. Me parece que archivos, lejos de haber sido el área olvidada o el área que menos queremos, es el área del corazón, es el corazón de cualquier grupo. Hace mucho tiempo, los que todavía venimos de esa migración en telecomunicaciones, como mencionaba el maestro,
Pero hace mucho tiempo decíamos, castiga a alguien, mándalo al archivo. ¿Lo quieres correr? Mándalo al archivo. ¿Le quieres pagar menos? Mándale al archivo. Y cuando nos llegaba alguien con más neuronas del promedio al archivo, paraba la entidad, desaparecía la dependencia, sembraba chismes, volvía locos a los sistemas. ¿Todo por qué? Pues por el pobrecito del archivo. ¿Pero ese qué va a pensar? Ese es el poco valor que le hemos dado actualmente a los archivos. Es el corazón de la administración pública. El 80% de nuestro tiempo lo podemos invertir en cosas sanas o en buscar un documento en el archivo o en las bases de datos. Entonces, ¿es importante o no? Creo que en las consultorías nos es muy importante saber dónde quedó la última opinión, de cuándo y qué dijimos, sobre todo, no vaya a ser la de malas. Entonces, la forma en que vamos a administrar esto, la forma en que vamos a insertar la parte de archivos, nos lleva también a un punto transversal, no nada más en las áreas, porque en archivos entran todas las áreas, sino porque cada una de estas materias, la protección de datos y el acceso a la información, requieren necesariamente de bibliotecónomos y archivonomistas. Por eso también es transversal por las profesiones, es transversal por las materias que toca, por las áreas que administra, por los sectores en donde llega, pero también es principalmente transversal por el recurso humano. ¿Quiénes nos van a ayudar? En estas materias necesitamos ingenieros para que no nos bajen en switch en los archivos y que nos sepas administrar los sistemas y crear las plataformas, que sean bases de datos accesibles para toda la dependencia, que podamos entender qué se está dando y todavía, si se pudiera, que el ciudadano lo entienda cuando se lo solicitamos como ciudadanos, aunque sea el hombre araña el que lo pide. Necesitamos comunicólogos porque nos hemos convertido en abogados que nos gusta hablar en espectáculos y de manera natural no lo somos. Pero necesitamos comunicólogos que sepan dirigirse con médicos, con ingenieros petroquímicos, con bibliotecónomos, con economistas, con antropólogos. Necesitamos antropólogos. A mí me ha dado mucho gusto toparme en los OICs que van antropólogos a capacitarse en datos y en transparencia. Algo ha de estar pasando en las dependencias que sí los necesitan. Necesitamos también médicos que entiendan el valor de los datos personales sensibles, un tema que la maestra Viviana ha defendido por mucho tiempo. Como ha mencionado también el maestro Javier Acuña del INAE, necesitamos defender los derechos de los menores. Las leyes internacionales ya los defienden y por derecho internacional, lo sostengo, las leyes internacionales nos aplican. Nos hemos metido en muy bonitas discusiones la doctora Isabel y yo en ese tema, pero creo que una ley extraterritorial no es necesariamente ilegal en tanto ayude al derecho humano. También necesitamos generar, creo yo, propuestas. Como funcionarios, ¿qué necesitan ustedes en materia de acceso a la información para no vulnerar sus datos, para permitirles el mejor cumplimiento de medidas anticorrupción? Creo yo, y por lo que he escuchado, que haya una regulación por sectores, porque no es lo mismo la información que maneja psiquiatría que la reforma agraria, y no es lo mismo la Junta de Conciliación y Arbitraje que Pemex, y no es lo mismo el Seguro Social que la UNAM. Manejan información diferente, sensible de unos aspectos y otros. Ahí necesitamos medirlo, porque ahora vámonos a los hechos. Si usted fuera al sector público y le mencionan que para darle el expediente de su mamá que ya falleció se puede traer un poder, ¿de dónde saca el poder del muerto que dice la ley que existe? O al menos esa es una de las interpretaciones que se puede dar. Otra, pedimos la autorización de los órganos garantes o la confirmación y se están cayendo de trabajo. ¿Y qué hacemos? Le decimos que hay cuando nos regrese, entonces creo que por ahí no. Ahora, mi último punto aquí sería para poder cerrar esto y con esos ejemplos.
Mi propuesta es que revisemos qué se puede enmendar o mejorar de las leyes y ensamblar los conceptos. La ley de datos y la de gobierno de alguna manera son semejantes y equilibrar los derechos. Por la parte de acceso a la información pública, más cultura, más garantía en la difusión, y eso va a ser una materia que requiere, como todo, presupuestos, reglamentaciones y sobre todo garantías, diría yo, y con esto concluyo, para los funcionarios, para los servidores públicos que están creando la primera generación de criterios en materia de acceso a la información y de protección de datos, porque esa va a ser nuestra jurisprudencia en estas áreas. Y ustedes no deben actuar con miedo, deben de tener la garantía de que no por si ejerzo uno me sancionan en el otro o viceversa. Deberíamos a lo mejor conocer o pensar en algún tipo de seguro que existen para protegerlos, y no hablo de inmunidad, y puedan emitir sus criterios con confianza y no con el riesgo de me van a quitar el sueldo o la mitad del sueldo que ya me dejaron, y aparte de todo me van a fincar una responsabilidad porque me están pidiendo que ejerza mis funciones. Creo que ahí tenemos mucho que trabajar y se los dejo como tarea a los funcionarios que estén aquí con el mayor de los respetos. Gracias, buenos días. Muchas gracias al licenciado Mauricio, y qué importante que los funcionarios tengamos una disposición de servicio y calidad, que nos preocupemos de defender la marca México, así como se hacen las marcas de iniciativa privada. Esto se me hizo muy importante, y que siempre tengamos el compromiso con México para generar propuestas de calidad y que nuestro trabajo sea más eficiente. Muchísimas gracias. Ahora les presento a la licenciada Carmen Quijano, abogada egresada de la Universidad Iberoamericana, donde se graduó con mención honorífica en el año 96, maestra en Derecho comparado por la Universidad de Nueva York y candidata al grado de doctor por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con la tesis titulada La privacidad en Internet. Realizó estudios de género en el Colegio de México y sus trabajos de investigación sobre la presencia de las mujeres en los medios impresos de comunicación fueron publicados en la plataforma Género México de dicha institución. Ha impartido cursos y clases en diversas universidades del país. Fue maestra de la Cátedra de Derecho Mercantil y de Introducción al Estudio de Derecho en la Universidad Iberoamericana de 1997 al 2000. Fue miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana del año 2004 y 2008, y actualmente imparte la Cátedra de Protección de Datos Personales en la Universidad Panamericana. Es miembro del Comité Jurídico de la Asociación Mexicana de Internet y asociada de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC. Actualmente coordina la Comisión de Transparencia y Protección de Datos de dicho colegio. Muchas gracias a todos. Es para mí un placer, un honor estar aquí en el InfoDF y acompañar a Viviana en este reporte de actividades que dará mañana. La verdad es que para nosotros es un gran honor contar con ella y felicitarla por todo el esfuerzo que nos consta ha realizado al cargo de esta gran labor. Así que muchas felicidades, Viviana. Y también compartir la mesa con colegas que admiro muchísimo y con los que me gusta compartir estos temas. Entonces, les agradezco mucho la invitación. Bueno, yo les voy a platicar cómo cuando me invitaron a dar esta conferencia dije, bueno, ¿cuáles serán los retos de esta etapa que nos viene, de esta cuarta transformación que viene en México para efectos de la transparencia y de la protección de datos personales? Les hice una presentación que espero que vean y la quise dividir en 4 puntos. Bueno, la realidad actual, que ahorita rápidamente tocamos, y 4 puntos, 4 retos que aquí están y los voy a ir tocando punto por punto. Promover y cumplir lo que ya existe, lo que ya nos ha costado trabajo hacer y lo hemos hecho muy bien.
promover que se apliquen los tratados internacionales, que también ya existe y que también tienen muchas herramientas. Tercero, poner mucho énfasis en lo que ya mis compañeros han dicho, que es la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad. Y 4, evitar el espionaje y la vigilancia masiva. Esos son los 4 retos que yo, al pensar en esto, dije, pues esos pueden ser en síntesis los retos que me gustaría platicar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, la realidad actual es que vivimos en la red 4.0, le dicen unos, yo diría que estamos entre la 3 y la 4. Para que sepamos todos qué es la red 4.0, en el Internet ha habido varias etapas. La primera etapa en donde solamente teníamos las páginas de Internet, la gente consultaba, que era como una tarjeta de presentación o un slide nada más, y solo podíamos acceder a él, pero no podíamos hacer más nada. La siguiente, que es la 2.0, y que es con la que todos conocemos como las redes sociales, en donde ya podemos interactuar con los demás a través del Internet. No solo puedo abrir una página, sino que alimento a la página, convivo, y son las famosísimas redes sociales. La red 3.0, que es la autogestión, que es donde estamos ahorita transitando entre la red 3.0 y la 4.0, que es, ya podemos, no solo con lo que alimentamos en la red 2.0, entonces esas máquinas solitas pueden buscar patrones de búsqueda, patrones de conducta más bien en Internet de las personas, y con esos patrones de conducta hacen una especie de, infieren lo que yo voy a necesitar, lo que yo voy a querer. Por ejemplo, si ustedes ponen una ubicación, pues simplemente les van a aparecer en el teléfono las primeras 3 a donde han, y ya se infiere que si pones una zona vas a ir a este lugar. Y así se va desarrollando la inteligencia artificial, es decir, el motor para desarrollar la inteligencia artificial son los datos. Los datos y la información de todos y cada uno de nosotros son el recurso económico más valioso en esta época. Vivimos en la época en donde todo está interconectado y todos queremos estar interconectados. Como identidad es la época en todos queremos estar relacionándonos, y por eso la información y nuestra personalidad son la fuente de riqueza para la gran parte de la economía en esta época. Entonces, ya existe lo que se llama la inteligencia artificial, que es analizar patrones, y entonces las máquinas podemos decir que aprenden y pueden pensar por nosotros mismos. Es la famosa automatización de los datos. Y aquí, como decía nuestro compañero Rigoberto, pues es muy bueno, puesto que pues no va a poder haber corrupción con las máquinas y todo, pero siempre que confiemos en que las máquinas van a estar haciendo lo correcto para los seres humanos. Si esto es así, confiaremos, pero es probable que las máquinas que están manejadas por personas, no siempre diseñen algo bueno para nosotros, o que por error el resultado no sea el más adecuado. Entonces, para eso necesitan haber reglas. Y en eso los abogados y los funcionarios públicos tenemos una gran responsabilidad. Y ahí viene el primer reto: cumplir la normatividad existente. Las reglas se hicieron para eso, para que las máquinas estén al servicio de los derechos fundamentales de los seres humanos. Un gran acierto de la ley de la Ciudad de México, y que creo que ya aquí varios de mis colegas lo han comentado, es que pone expresamente un principio que no existía en las primeras leyes de protección de datos, y es el principio de la transparencia y rendición de cuentas. Este principio ya se está evolucionando, porque como les voy a platicar a continuación, en la era en que vivimos, en que todos podemos tener información de todos y todo está interconectado, a veces los demás principios por sí solos, como obtener el consentimiento, como solo dedicar el dato para una finalidad específica, resultan ya no suficientes para garantizar la privacidad y la protección de datos de las personas en esta era. Necesitamos de la transparencia, necesitamos de saber qué está pasando con nuestra información, y esa rendición de cuentas le corresponde no solo a los funcionarios públicos, sino también a las empresas y a cualquiera que trate los datos. Bueno, aquí les ponía quiénes son los sujetos obligados, creo que ya saben conforme a la ley, pero creo que no es cosa menor el cumplir la ley existente. Hay muchísimas herramientas en las nuevas leyes de protección de datos en posesión de los sujetos obligados que son difíciles de cumplir, y vuelvo a reiterar que tienen que ver con este principio de la rendición de cuentas, que al fin y al cabo lo que genera es confianza.
¿Cuáles son los retos que yo veo? Todo el mundo nos concentramos en los avisos de privacidad, que ahorita les voy a comentar algunos datos para que vean qué tan útiles o no son los avisos de privacidad, pero la protección de datos implica muchísimo más que simplemente obtener el consentimiento o dar un aviso de privacidad. La protección de datos significa que vas a guardar los datos y no es tan sencillo, como bien decían aquí con la ley de archivos, no es tan sencillo acceder a los mismos ni guardarlos. Entonces, los sujetos obligados tienen el reto de establecer todo un sistema de gestión de protección de datos en sus dependencias y capacitar a la gente y desarrollar medidas y normas y procedimientos para acceder a los datos, contar con sistemas de evaluación. Todas esas medidas de seguridad implican presupuesto, implican organización y apenas estamos implementándolas. Entonces yo creo que lo que pudieran las dependencias de la administración pública invertir en ese tema va a ser muy bueno, porque la protección de datos es una combinación de muchísimos principios y creo que le estamos dando poco énfasis a las medidas de seguridad y de transparencia. Entonces, ese es un gran reto para la nueva administración, junto con, obviamente, la verificación, porque a lo largo de la historia de la protección de datos, se ha hablado mucho de la autorregulación, se ha hablado mucho de la responsabilidad de todos los individuos de proteger nuestra información, es decir, yo tengo que protegerme y por eso tengo que leer los avisos de privacidad y por eso tengo que estar pendiente de todo lo que comparto en Internet, y no compartir todo. Hay gente que me ha dicho, no existe la privacidad en Internet. Entonces yo me pongo a pensar, si ya estamos en el Internet de las cosas y todo lo hacemos en Internet, me cuesta trabajo pensar que hemos renunciado a nuestra privacidad. Yo soy de la idea que no hemos renunciado a nuestra privacidad, pero sí también que los sistemas que hemos utilizado hasta ahora de autorregulación y de autoprotección no han sido suficientes. ¿Qué nos falta? La verificación. Es decir, si no podemos estar regulando todo en las leyes, el Internet es libre, neutro, tenemos que dejar que la gente interactúe libremente, pero sí tiene que haber ciertas reglas y la administración pública tiene que aplicar esas reglas. Y esas reglas creo que van a poderse aplicar solamente con transparencia y rendición de cuentas. Entonces creo que hay un reto muy importante en verificar que las reglas que sí existen se estén cumpliendo. Ese es otro reto muy importante para esta nueva etapa. Para eso, pues se necesita también contar con un equipo preparado y con la colaboración. Es decir, si yo tengo que ir a verificar a sujetos responsables de protección de datos en otros estados de la República, entre los órganos de transparencia y protección de datos tendrían que colaborar para que se pueda hacer la verificación, porque hay poco presupuesto y necesitamos ser eficientes. Entonces, es muy importante que para llevar a cabo esta actividad de auditoría y de verificación, los órganos de protección de datos se coordinen y colaboren entre sí. Yo también les tenía aquí el derecho a la buena administración pública, que ya está en nuestra Constitución de la Ciudad de México y que ya bien nos estaban comentando. Una cosa adicional es que podemos hacer exigible este derecho que está en el artículo 7 de la Constitución, o sea, ya es una ley existente que se tiene que cumplir y que dice que toda persona tiene derecho a una buena administración pública de carácter receptivo, eficaz y eficiente. Y esto se puede hacer valer a través de los procesos judiciales que tenemos ya implementados. Entonces, es un derecho que nosotros tenemos en la Constitución y que debemos hacer valer y difundir. Eso es respecto de lo que ya existe. Tenemos muchísimos derechos como ciudadanos en las leyes actuales, tanto de sujetos obligados como en el sector privado, y debemos difundir esos derechos y hacerlos valer. Pero como bien decían mis compañeros, los problemas no son locales, son globales, y la legislación regional o nacional puede resultar limitada si el Internet no tiene territorio. Pero aquí les tengo una gran noticia, que la verdad es que yo estoy muy feliz de que esto haya sucedido, y es que en octubre de este año entró en vigor un acuerdo supranacional, el único acuerdo internacional vinculante en materia de protección de datos, que es el convenio 108
caso de Europa. Este convenio para mí tiene una virtud esencial, y que es que simplemente recoge los principios elementales en los que ya todos estamos de acuerdo respecto de la protección de datos. A pesar de que fue un convenio de hace muchísimos años, su virtud es que no entra al detalle, pero sí pone todos los principios de protección de datos en forma sencilla, simple, y esos principios ya fueron adoptados por casi todas las jurisdicciones, o sea, en sus legislaciones internas. La virtud de ahora es que ya el convenio fue abierto a que fuera suscrito no solo por Europa, sino por todo el mundo, y ahora incluso hay una reforma a ese convenio, que es el convenio 108 Plus modernizado, y ya 53 países de la ONU lo han suscrito. Entonces, la única opción que yo veo como viable para que los países se adhieran a un convenio internacional de lo elemental, porque si nos ponemos a tratar de que todos los países estén de acuerdo en la materia de protección de datos, en el detalle, va a ser muy complicado, porque no es lo mismo Europa que Estados Unidos, y no ven el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión y a la transparencia de la misma forma en Europa, en Latinoamérica, que en Estados Unidos. Pero sí ya logramos cuando menos ponernos de acuerdo en lo básico, y México se adhirió a este convenio, y entonces hay que cumplirlo. Es el segundo país de Latinoamérica que se adhiere, y es una gran noticia, porque aquí también, al igual que en la ley de la Ciudad de México, viene específicamente el derecho a la transparencia y a la rendición de cuentas. ¿Y por qué este derecho es, en mi opinión, tan importante? Les voy a decir por qué. Porque es la forma en asegurar que hay un deber de respeto y que hay una confianza en el tratamiento de los datos. Para esto me voy a ir al reto 3. El reto 2 era las normas internacionales, cumplirlas, promoverlas y cumplirlas. En mi opinión es cumplir y hacer cumplir ese convenio 108 y adherirnos al modernizado, porque el modernizado solo agrega algunas cosas más, como por ejemplo la transparencia y la coordinación entre las autoridades extranjeras. Si nos adherimos a ese convenio, estaremos muy protegidos. Entonces, ese es mi segundo reto. El primero fue cumplir lo que ya existe, y el segundo es adherirnos al convenio 108 Plus y cumplir y hacer valer ante los jueces el convenio 108 normal, que ya es norma interna por tratarse de un convenio suscrito por México y publicado y avalado por el Senado, etcétera. El tercer reto, y que mis compañeros han hablado mucho de la transparencia y rendición de cuentas, pues es esto: hacer mucho más énfasis en la responsabilidad. Es lo que les decía, siempre hacen énfasis en, pues tú consentiste, tú diste información, es tu responsabilidad. Sí, resulta que es casi imposible leer tantos avisos de privacidad y proteger mi privacidad en un mundo donde todo está interconectado y todo implica información. Eso es casi pedirme que, para yo ser responsable y no sufrir ningún daño, haga una actividad titánica. Entonces, debemos de voltear la cara de la moneda y decir, bueno, también el deber de respeto de los demás. Aunque yo haya dado mis datos sin querer, sin pensar, y haya proporcionado información que no debe haber dado, también vamos a hacer énfasis en el deber de la otra parte de no hacer uso inadecuado de esos datos. Entonces, ese es el tercer reto, que es hacer énfasis más en la responsabilidad del otro que en el deber de uno de protegerse. Bueno, les tenía aquí algunos datos de estudios que muestran cómo el consentimiento es casi imposible darlo en un mundo tan interconectado. Claro, hablando del área digital, les voy a dejar la presentación por si quieren ver todos esos estudios, porque están muy interesantes. Y bueno, y el último reto era evitar la vigilancia masiva. Pueden ver el reporte de Citizen Lab, el reporte sobre la vigilancia en México. Yo aplaudo al INAI, que ha pedido al gobierno mexicano, a la PGR, información sobre qué hicieron con el software Pegasus. Me parece que eso es importante. Y simplemente cerrar con que recordemos que estamos en esta cuarta transformación
mucho en virtud de la transparencia y de la protección de datos. No olvidemos que fue gracias a la transparencia que tenemos un reporte como la estafa maestra, tenemos reportes de esa naturaleza y queremos seguirlos teniendo como mexicanos. Entonces vamos a proteger nuestros órganos de transparencia y su autonomía, y les dejo esta presentación para toda la demás información que está interesante y si la quieren consultar. Gracias. Muchísimas gracias a la maestra Carmen Quijano. Interesantísima ponencia donde nos ubicó en la realidad actual en Internet y estos 4 retos que son súper importantes y que nos hacen ver que no solo pues que está tan difícil que nosotros cuidemos la confidencialidad de nuestros datos, sino que los funcionarios públicos hagan buen uso y las empresas privadas hagan buen uso de la información que les damos, porque efectivamente los datos personales es lo más valioso que hay ahora. Muchísimas gracias. Entonces ahora les presento a la maestra Isabel Davara Fernández de Marcos, quien es doctora en Derecho y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, abogada practicante en México y en España, socia fundadora del despacho Davara Abogados, boutique legal especializada en Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, profesional certificada en privacidad en Estados Unidos, Europa y gestión de proyectos, y reconocida como líder de privacidad por la International Association of Privacy Professionals, profesora y coordinadora en posgrado en el ITAM y profesora invitada en diversas instituciones académicas nacionales y extranjeras. Ha participado como conferencista y panelista en más de 300 foros especializados en Derecho de las Tecnologías de la Información nacional e internacionalmente, autora y coautora de más de 15 libros y más de 150 artículos y ensayos en la materia a nivel nacional e internacional. Con ustedes, la maestra Isabel Davara Fernández de Marcos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la comisionada Viviana. Es un honor estar como siempre con ustedes en el Info, a la comisionada Mireia por tan amable introducción. Como soy la última, no puedo, lo bueno es que lo han hecho ellos todos mucho mejor de lo que yo podría hacerlo, así que podemos divagar un poco porque además soy mala siguiendo las presentaciones, como siempre les digo, y como está en PDF, sí se pasa. Bueno, yo al pensar sobre el tema de esta conferencia, me quiero centrar en el buen gobierno, ¿no? En la parte de buen gobierno, en el derecho a exigir una buena administración pública que, como decía la maestra Quijano, ya está reconocido en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, uno pensando en su relación con la protección de datos personales, me gustaría lanzarle varias ideas que se entrelazan con lo que han ido exponiendo mis compañeros anteriormente. Si ustedes piensan en el diseño de políticas públicas, que es lo que debe hacer un buen gobierno para que sean eficientes, una de las herramientas más cruciales hoy en día son las herramientas de análisis de grandes datos o de Big Data, basados en procedimientos de aprendizaje de máquinas y de Internet de las cosas, como estaban mencionando. Es decir, mencionaba el maestro Rigoberto el caso de Estonia. Estonia tiene el 95% de su administración pública basada en blockchain. Cuando uno piensa blockchain, piensa en criptomonedas y ese no es el camino. Está bien pensar en bitcoins, pero blockchain para administración pública es el camino. Es decir, Estonia tiene basado, y por eso ha dado ese salto, como mencionaba el maestro, casi toda su administración pública desde el registro de la propiedad, ¿no? Hasta la votación electrónica en blockchain. ¿Pero qué necesitamos? ¿Qué creen ustedes? Nosotros tenemos una ley de administración pública electrónica maravillosa, que lo llamamos de firma electrónica porque parece más popular, pero en realidad es una ley de administración pública electrónica, porque la firma electrónica solo es un mecanismo de autenticación, de identificación y autenticación de identidad, una forma, un medio que prevé y que posibilita los trámites electrónicos. Es perfecta, ¿no? Y le metemos un montón de dinero a la administración pública electrónica, pero fíjense ustedes, ¿qué pasa si del otro lado el administrado no es digital?
La administración pública electrónica no puede existir. Entonces, ¿qué es lo que nos falta en México? Una identidad digital. ¿Qué es la identidad digital? Solo son datos personales. Cuando uno tiene una identidad digital, está basada en datos personales. Entonces, sin una identidad digital única en la que nos puedan dar desde nuestro seguro social hasta, por supuesto, pagar impuestos, hasta hacer cualquiera de los trámites, no se puede constituir una administración pública electrónica, con lo cual lo básico es crear esa identidad única, intransferible de cada. Se intentó en la administración pasada con las cédulas de identidad, no la pasada, sino la anterior, con las cédulas de identidad. Y ayer salía publicado en primera página que se destruyeron, ¿no? Cuando fueron por todos los colegios intentando ver si captábamos a los niños y quitábamos ese fraude de identidad que existe en nuestro país, por el cual no podemos avanzar, no podemos seguir adelante en hacer un trámite electrónico porque siempre nos pegamos con que no tenemos al ciudadano electrónico, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en el derecho a protección de datos personales, parece muy técnico, ¿no? Y sí es cierto que nació en Europa como consecuencia de los totalitarismos fascistas del pasado siglo XX, en el que si eras judío y estabas en una lista, te llevaban a un campo de concentración y lamentablemente te hacían jabón. O si eras homosexual en España, te metían en la cárcel. Lo confesabas al padre y te denunciaba y te metían en la cárcel, como una lista, ¿no? Es más, te llevaban a la dirección de vagos y maleantes, porque tu identidad sexual era ser un maleante, ¿no? Entonces, es verdad que estas legislaciones nacieron para empoderar al ciudadano frente al mal tratamiento de sus datos por las administraciones públicas. Ahora bien, como estaban mencionando mis compañeros, en el sector privado también se llevan a cabo muchísimos otros tratamientos, ¿no? Mencionaba el maestro Rigoberto el principio de autodeterminación informativa. El principio de autodeterminación informativa nace de la filosofía kantiana del principio de autodeterminación humana, en que el hombre se puede autodeterminar, puede dar sus leyes, y solo es una precisión de ese principio de autodeterminación mucho más extenso y mucho más complejo. Entonces, ¿por qué es importante esta herramienta? Porque es transversal. Por eso me parecía que la idea de la comisionada de hacer un congreso en el que se hable de buena administración y protección de datos personales es básico, porque ¿saben qué es lo que va a pasar? Que las políticas públicas están sujetas a presupuesto, ¿no? Y los recursos son limitados, ¿verdad? Y creo que además en el momento en que vivimos parece que aún más, ¿no? Entonces, cuando haya que diseñar una política pública en la que dar asistencia médica, pues va a pasar que vamos a llevar, ni siquiera vamos a llevar un sensor como Internet de las Cosas, vamos a tomarnos una pastilla que ya está aprobada por la FDA, y esa pastilla va a estar conectada por el sensor a mi iPhone, pero a mi doctor, pero a quien yo diga o a quien yo no diga, al seguro de gastos médicos. Y entonces, ¿qué creen ustedes? Cuando lleguen ustedes o llegue yo, ¿no? Y ustedes hayan hecho todo lo que se debe hacer, porque la pastilla va a decir cuándo tomaste tus medicinas, cuánto ejercicio hiciste, cómo comiste, a qué hora comiste, cuánto dormiste, si dormiste o no dormiste, esos horarios, porque cuando uno llega y habla con los doctores, lo primero que dicen los doctores es, los diagnósticos, primero, no son ciencia cierta, pero segundo, partimos de datos que no sabemos si son ciertos. En cambio, ahora vamos a poder mejorar los diagnósticos, estamos hablando de medicina, pero piensa en educación, piensa en cualquier cosa. Vamos a poder mejorar los diagnósticos y, por lo tanto, aplicar mejor los resultados de políticas públicas. Pero, ojo, si ustedes lo han cumplido y yo resulta que no lo he cumplido tanto, ¿a quién creen que le van a dar la atención? Y cuando ese al que no le dan la atención para su cáncer sea alguien de su familia, ¿qué van a decir? Es que trataron todos mis datos. Pues cuando va bien, cuando va mal, va mal. Entonces, por eso yo quería unirlo con el tema de la ética y el buen gobierno en protección de datos personales, ¿no? Evidentemente no es un derecho absoluto, no hay ningún, yo solía decir que no hay ningún derecho absoluto hasta que leí que sí hay uno, y no es el de la vida, es el de la tortura. Ni siquiera en situaciones de guerra cabe el derecho a la tortura, ¿no? Pero salvo el derecho a la tortura,
no hay ningún derecho absoluto. Entonces el derecho a protección de datos personales tampoco es absoluto y tiene límites y tiene complementos. Ahora bien, es importante que pensemos que el derecho a protección de datos personales parte en igualdad de condiciones que otro derecho autónomo fundamental de la libertad y la dignidad humana. No hay que unirlo a nada, a otra cosa, parece muy técnico, es una herramienta muy procesal para conseguir otros derechos, muchas veces, para evitar discriminación, para, si me usurparon la identidad voy y me quejo, sí, o sea, es una herramienta que ayuda a otros, pero es un derecho independiente, autónomo, personal, personalísimo e irreemplazable, y no vendible, vaya, no transferible. Entonces, bueno, la ley de sujetos obligados a nivel nacional y la ley de Ciudad de México. ¿Qué es dato personal? Lo han estado diciendo mis compañeros, que es tratamiento. Tratamiento es todo. Tratamiento es tener acceso a una pantalla en la que ves un dato. Tratamiento es imprimir. Tratamiento es cualquier acceso, consulta, modificación, transferencia. Por eso yo les decía, ¿qué es lo que parece indispensable en unir un buen gobierno con protección de datos personales? Pues porque al que le das el gobierno, al que le prestas los servicios de gobierno, es tu ciudadano. Y tus ciudadanos, desde el punto de vista de todo lo que han estado diciendo mis compañeros, cada vez más son datos personales. Cada vez más tu identidad digital es muchísimo más importante que tu identidad física porque tiene muchas más consecuencias. Entonces, bueno, en Ciudad de México hay un montón de trámites y servicios que se pueden hacer por Internet. Ya les he ido explicando y mencionando algunos. Todo esto de lo que se habla de una ciudad de inteligencia de Ciudad de México, pues sí, maravilloso. El único problema que hay es que cuando uno puede utilizar las herramientas, pues tiene que tener también ciertas consecuencias y ciertos límites, porque si ustedes pueden ir con una herramienta de geolocalización hasta ver exactamente cuántos baños tiene mi casa, pues me parece que eso no debería estar en Internet. O sea, que una cosa sea pública no quiere decir que esté en Internet. ¿Por qué? Porque la potencialidad de la herramienta es muy diferente a que esté en un registro público. Por eso podemos tener un interés legítimo en poder saber de quién es esa casa, ¿no? ¿Para qué quiero comprarlo? Ahí es diferente a que me lo pongas en Internet, ¿no? Entonces hay que saber, hay que intentar ver dónde están esos límites y cuál es el daño que le puedes hacer a una persona, y también tener nosotros la conciencia en el uso como ciudadanos y como personas físicas de nuestra identidad digital, saber que nuestra identidad digital está compuesta por un montón de cosas, ¿no? Que no solo es nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra tarjeta de crédito, es un montón de datos que vamos dejando en el camino día a día y que, como decía la maestra Quijano, constituye después patrones de conducta y de perfiles, ¿no? Entonces, como les decía, en la protección de datos personales, la belleza de esta herramienta y lo difícil de este derecho fundamental es que es un derecho fundamental transversal, que le pega a casi todas las cosas. Yo, sin ánimo de, claro, lo único que hago en la vida y que he hecho en la vida es esto, ¿no? Entonces, yo ya siempre les digo que no soy objetiva, pero sin ánimo de causar polémica, díganme ustedes cuántos de verdad ejercen el derecho al acceso a la información y a la transparencia. Muchas veces es fuego amigo, muchas veces son periodistas, y los que atienden en los institutos, en los órganos garantes, saben que muchas veces son cosas que realmente, y coincidiendo con la maestra Quijano, que lo que nos ha traído aquí es tener transparencia, pero yo creo que el acceso a la información tiene que ser gobierno abierto. A ver, pongan ustedes todo en Internet, y lo que no está en Internet es reservado, y ya, se acabó, ¿no? Y ya nos quejamos después, porque esto de tener que ejercer el acceso a la información y que haya, no sé, 800 empleados atendiendo recursos de gente que inunda las dependencias solo por dar lata, ¿no? Híjole, eso de verdad, ¿no? Entonces, gobierno abierto, pongamos todo y lo que no esté entendemos que es reservado y ya si quieren hacemos un recurso de revisión y que los comisionados y el pleno y las ponencias resuelvan, ¿no? Y luego, en cambio, protección de datos personales, que es la otra tutela que tienen, de verdad tienen una enjundia técnica muy importante. Son 8 principios, 2 deberes, 5 derechos en su caso, porque además de ARCO, ¿no? Establecimiento de PIAs, ustedes tienen ya en la legislación privacidad por defecto y por diseño, es muy complicado, pero lo que están buscando proteger, el derecho fundamental a protección de datos personales es el derecho fundamental del siglo XXI, porque estamos en una era digital, y en la era digital lo que somos digitales. ¿Y qué es digital? Datos personales.
Entonces, es el derecho fundamental del siglo XXI. Entenderlo es proteger a la libertad y la dignidad de la persona física. Yo llevo muchos años haciendo esto y me ha costado muchos años entender la relevancia de este derecho, entender qué es lo que nos pasa cuando no nos dan un crédito porque trataron mal los datos, o cuando, como han dicho ejemplos, ¿no? Cuando ciberacosan, o todo este tema de políticas públicas, cómo van a hacer ese tratamiento de datos para llegar a las poblaciones que más necesitan esos recursos. Y si no va a haber este tratamiento de datos y en esta inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas que mencionaban mis compañeros, esos prejuicios, si el algoritmo está bien construido y si sobre todo está bien alimentado, para llegar a que, porque saben que las pruebas son que si el algoritmo no se alimenta bien, siempre hay discriminación a los grupos más vulnerables. En Estados Unidos hay un montón de ejemplos en el que el algoritmo, o sea, ya quieren hacer inteligencia artificial, por ejemplo, para facilitar a los juzgadores tomar decisiones electrónicamente en cosas menores, y los algoritmos demuestran que las poblaciones vulnerables, especialmente los latinos y los negros, salen discriminados, ¿no? Entonces hay que tener, ahí voy, ese es mío, ¿verdad? Oh, ahí voy. Ah, no, ok. Es que sonaba diferente. Pero bueno, lo que les quería decir, yo he querido enfocarlo a ética. ¿Por qué? Porque miren, y esto del buen gobierno debería ser contrario a muera el mal gobierno, ¿no? Pero, o no sé si un poco más allá. Entonces, uno piensa, a ver, la ley es indispensable, pero ya está quedando claro que no es suficiente. Entonces, tenemos que apoyar las decisiones, y es muy complicado, sobre el tratamiento de datos personales en ética. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros, ante cualquier cosa que a alguno le puede parecer chistosa, ¿no?, la replicamos o le damos like, sin pensar lo que hay detrás, o utilizamos cualquier arma a nuestro disposición, ¿no? Por ejemplo, políticas públicas que se han basado en el uso de Periscope, ¿no?, y meterles a todo el mundo, ¿no? Tú estás tirando la basura y yo te subo. ¿Dónde está la división de poderes ahí, no? O sea, tú estás tirando la basura, yo te filmo en este momento y te pongo en internet y todos te ven. ¿Y qué? Entonces el ejecutivo ya se convierte en legislativo y también en judicial. Ah, perfecto, a lo mejor en eso se trata, ¿no? O sea, ¿no?, nos vamos a cargar toda la división de poderes en el que básico, ¿no? Entonces uno dice, a ver, si cuando un niño en un estado, o un chico en un estado complicado, llega en Monterrey hace año y medio y a su clase y asesina a su maestra y a varios de sus compañeros y a sí mismo, si ese video se sube y yo lo replico, eso no lo puede parar la ley, eso no lo puede parar una autoridad. Tenemos que pensar desde la ética, tenemos que pensar, y vuelvo a mencionarles a Kant, desde el imperativo kantiano de no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, desde el deber ser. Es muy importante que desde las autoridades, desde el buen gobierno y desde cada uno de nosotros empecemos a pensar por qué le daríamos like, o por qué replicaríamos, o por qué comentaríamos sobre un video que suben de una señorita que está siendo infiel en su despedida de soltera. Eso no se puede parar con leyes. Entonces, la protección de datos personales, les vuelvo a repetir, se convierte sin duda alguna en el derecho más importante, cuantitativa y cualitativamente hablando, el derecho subjetivo individual más importante del siglo XXI, pero parte de cada uno de nosotros como titulares de los datos, hacer y enseñar a hacer a las generaciones que nos siguen, que si no es necesario, que si no te gustaría que te lo hicieran, no lo hagas. Aguántate aunque tu novia te haya dejado, no mandes la foto, no la repliques, no la humilles, porque puedes destrozar vidas y eso se queda para siempre, ¿no? Los expedientes laborales, ¿no?, las listas negras, las listas blancas. Piensen en la cantidad de cosas, por eso les ponía el ejemplo de acceso, y ya termino, a la transparencia. ¿Cuántos de ustedes han hecho un ejercicio de acceso a la información? Yo no, la verdad, nunca en mi vida. Pero ¿cuántas veces sienten que tratan sus datos personales a diario? Todos nosotros. Entonces, piensen solo en términos cuantitativos, tenemos que hacer un esfuerzo para, si queremos posicionarnos, como decía el maestro, dar un salto en la etapa como país. Las herramientas, las tecnologías de la información y las comunicaciones es el camino a seguir, pero no podemos perder de vista a los titulares de los datos. No podemos, yo me siento muy orgullosa de vivir en un país que
uno puede decir que hemos llegado más o menos a la implementación de las leyes, pero por lo menos existen. Cuando no se cumplen, hay un incumplimiento. En el país vecino de enfrente, de arriba, les podrá ir muy bien en términos económicos, que ya no tanto, pero bueno, les podrá ir muy bien, pero no tiene una ley, no se pueden quejar. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que existen dreamers escondidos en sus casas, porque saben todos, nuestros paisanos están escondidos, encerrados, porque saben todo sobre ellos y les siguen persiguiendo a través de un tratamiento de datos personales. Eso es lo único que querría dejarles de esta presentación, que piensen ustedes en que casi cualquier actividad hoy en día, tanto gubernamental como cotidiana como particular, está basada en un tratamiento de datos personales que tiene consecuencia en cada uno de nosotros y que tomemos cada uno nuestra responsabilidad, especialmente ustedes como sujetos obligados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Me quedo con el último mensaje en el que hablaste sobre la ética de la protección de datos personales en el gobierno, y esta frase kantiana de que lo que no cuidas para ti no lo hagas a otros, y que tengamos mucho cuidado, porque el bullying en internet y esas cosas suceden, y suicidios y cosas de esas, cuando replicamos y cuando enviamos videos que no más por divertirnos, ¿no? Y la verdad nos hacemos el daño que estamos ocasionando. Pues muchísimas gracias a nuestros 4 panelistas, porque fueron excelentes ponencias con mensajes significativos muy importantes que les agradecemos. Yo me llevo muchas ideas. Entonces, en primer lugar, quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta para los ponentes. Contamos con algunos minutos para pasarles el micrófono. ¿Termina el micrófono? Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues yo quisiera preguntarle a los panelistas cuál es su opinión sobre la ley, sobre la reforma a la en Veracruz que está por darse para prohibir la creación de memes en servidores públicos. ¿Creen que eso es una violación de datos personales? Está abierto, pues mira, los servidores públicos, aunque no nos gusten, también tienen derecho a protección de datos personales, también son personas. Es cierto que es protección, ¿no? Es decir, yo tengo derecho a saber muchas más cosas de los servidores públicos de los que ellos tienen derecho a saber sobre mí, ¿no? Yo tengo derecho a saber cuánto ganan, porque lo pago yo, ¿no? Tengo derecho a saber si tienen el título adecuado para prestar razón, porque pues, son servidores públicos, ¿no? Pero tienen derecho a protección de datos personales. Por eso, por ejemplo, la declaración patrimonial es una manera que se haga pública, porque ahí incluso hay derechos de terceros involucrados, no si tienes dependientes, si no tienes independientes, son personas también. Ahora bien, ahí vamos a tener que enfrentar varios derechos, como estábamos hablando, la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Y luego hemos quitado muchos delitos, ¿no? Como la calumnia, es muy difícil, ¿sabes? Entonces, si vas a poder prohibir una ley, ¿cómo lo vas a perseguir? Es decir, ¿vas a prohibirlo? ¿Cómo lo vas a perseguir? La persecución de los delitos, en caso de que se convierta en delito por internet, por internet es dificilísimo, porque hablas no solo de una ley aplicable, sino de una jurisdicción competente y de que encuentres quién está detrás, ¿no? Entonces, son dos cosas. Una, de verdad hemos tenido en cuenta el derecho a la libertad de expresión, porque no todos los memes tienen que ser, por ejemplo, ofensivos. Podría haber memes que estarían hablando de algo concreto, ¿no? Que puede chistoso o no chistoso, pero algo concreto. Por un lado, habría que cuestionarse los límites, y por otro lado, habría que cuestionarse la posibilidad de aplicar una ley así. Yo aquí sí difiero un poco de lo que es Isabel. A veces nos gusta mucho irnos a la parte de que todo lo volvemos de ley. Esto tiene que estar en la ley, también la cultura tiene que estar en la ley, sí, pero las expresiones culturales, ¿por qué las vamos a segregar en vez de acogerlas? Un funcionario público maneja una imagen pública. Entonces,
no se hace burla, si hablamos de memes que sean, digamos, discriminatorios por una eventual broma que se haga de una conducta o de un dicho o de un comportamiento, pues está destacando, yo debería más bien destacarlo como la manera de ser un funcionario o lo gracioso que tenemos los mexicanos para ver hasta en la tragedia algo divertido. A mí me pareció muy interesante, hace muchísimos años, un meme, no era de funcionario público, pero de este orden de ideas, pues también era para que se le hubiera aplicado, o sea, que entrara en la ley, pues de Iglesia Católica. Hace muchísimos años, entonces ustedes recuerdan, la primera gira que hizo Madonna a México, la Iglesia Católica fue de las más severas y de las que más, inclusive pagó campañas de desprestigio al artista. Pues con que no vaya el señor nuncio al evento, creo que se solucionan muchas cosas. Y si lo quiere ver, pues se compra la revista para que nadie lo note. Pero ¿por qué tener que hacer una campaña así? Bueno, lo más curioso es que en aquel tiempo no había memes, pero voy a este punto y cierro con ello. Había caricaturistas, grandes caricaturistas que le han dado a este país premios en materia de caricatura política. La caricatura política es una materia en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Entonces, pues a mí me parecería muy triste. En aquel tiempo, para quienes no recuerdan la imagen, no la pudieron ver, existió en la jornada una caricatura, si no mal recuerdo, era de Hernández, en donde dibujaban a Madonna con esos trajes que más bien parecía traje de baño y bikini, y dos religiosos enfrente de ella con dos bolsas de dinero, y le decía: gracias, aquí les pago las regalías por la excelente promoción que me hicieron. Uno se veía con un crucifijo espantado y el de atrás se le salían los ojos. ¿Quién ganó? ¿Quién quedó mal? La iglesia. ¿Quién gastó más? Pues la verdad es que sea para que la iglesia le hubiera pasado un billete, porque le hicieron un favor maravilloso. Entonces es un solo ejemplo. Creo que ahí no se vulneró ni la imagen de Madonna ni la imagen del nuncio, porque lo llevó a eso. Entonces tenemos muchos ejemplos en donde los memes, creo yo, han sido esa derivación de la caricatura. Deben de ser parte de la libertad de expresión, porque o somos de piel sensible, en cuyo caso mejor no somos funcionarios, pero si vamos a aceptar que podemos cometer errores y como todos seres humanos la vamos a regar, pues sí la vamos a regar, pero es mejor reírse con uno que está en contra de los demás porque se ríen de algo que cualquiera pudo haber hecho. Sí, yo creo que ahí la parte sí he leído parte de esa propuesta de reforma a la ley, pues es también de caricatura. Es como para un meme, si se puede, con toda respeto para las autoridades. Gracias. A ver, yo no soy panelista, pero si me permite también expresar una opinión muy breve, si me lo permiten los expertos. A ver, muchas gracias. Sí, a ver, la verdad es que yo no creo que generar leyes y sanciones sea el remedio para muchas cosas. Yo considero que el tema de la responsabilidad, de la cultura, de la ética, de crear, de robustecer una serie de valores, es lo que ayuda a que convivamos en armonía y con respeto. Estoy de acuerdo con la libertad de expresión, con lo que no estoy de acuerdo es con el anonimato, con la falta de respeto. ¿Sí? Se puede expresar, lo dijo muy bien él, los caricaturistas asumen con su nombre o con su seudónimo quiénes son y lo que están expresando, y saben que son responsables de lo que ahí pusieron. Una persona que utiliza los memes o una serie de circunstancias, que está en toda la libertad de hacerlo, pero que no da la cara, como si lo hace un servidor público, que no pone su nombre y que no asume la responsabilidad de sus hechos, como si lo hace todo el servidor público que esté desde el nivel estructural más bajo hasta el más alto, me parece que no está actuando ni con respeto ni con responsabilidad. Ahora, no hay forma ni con integridad. Aquí se habló de integridad. Eso creo que es la base, gracias por recordar. Esa es la base de todo este tipo de cosas. No lo podemos sancionar, debe partir de uno, de saber que soy una persona íntegra, que no tengo derecho a
faltarle al respeto a nadie, mucho menos de sus datos personales. Puedo no estar de acuerdo con esa persona, pero no tengo derecho a faltarle al respeto, y menos en un anonimato, porque eso habla también de otras cosas, como cobardía, como falta de valores, como otras circunstancias. La libertad de expresión se ejerce, pero se da la cara también, y se es responsable de lo que se dice, como lo hacemos también todos los servidores públicos. Y coincido finalmente con esto. La verdad es que a mí, en lo personal, no me molesta la publicidad. Por ahí dice un dicho, que hablen de ti, pero que hablen, bien o mal, pero que hablen. Es cierto, es publicidad gratuita, pero hay que abonar a construir la ética, los valores, la integridad. Eso está bien, y eso forma parte de este tema. Ese también es un ejercicio transversal de todas, desde allá para acá, desde aquí para allá y por todos lados. Eso es lo que yo abonaría, más que una ley, más que regularlo, porque efectivamente eso se sale del alcance, como muchas otras cosas. Podemos tener un sistema anticorrupción perfecto y podemos tener un sistema penal perfecto, pero lo ideal es que no lo aplicáramos. Eso sería lo ideal. Que como en Holanda, las cárceles estuvieran vacías, ¿no? Eso es a lo que debemos aspirar, no a leyes y sistemas sancionadores perfectos, sino más bien a tener una sociedad en convivencia perfecta. Eso es por lo que yo abonaría. Muchas gracias. Nada más que eso. Un segundo interesante el ejemplo, porque yo creo que estábamos diciendo parecido. Hace un mes fui a Bruselas y nos reunió la sociedad más importante del mundo, hacer un ejercicio de cómo van a utilizar la inteligencia artificial para controlar el discurso del odio, que es un poco lo que están ustedes diciendo, ¿no? Y es lo que estamos diciendo todos. Fíjense, los pusieron en 4 grupos porque la inteligencia artificial al final es lo más humano que hay, porque se alimenta de humanos, ¿no? Pero miren, les vamos a enseñar cómo lo hacemos, esto multiplicado por 100.000, ¿no? Entonces los pusieron grupos como de 15 personas, ¿no? Y éramos de diferentes partes del mundo, de diferentes todo, ¿no? Y nos dieron varios ejemplos de cosas que se dicen en esa red social, ¿no? Y nos dijeron, ¿lo prohibirías o lo dejarías estar, ¿no? A mí me tocaron 2, les voy a decir, ¿vale? El primero decía, las mujeres son como los perros, si las silbas, se voltean a ver. A ver, ¿quién bajaría eso de Facebook? Levante la mano. Yo no lo bajé. Levante la mano. Okay. Yo descubrí que tengo mucha tolerancia a la misoginia, que estoy acostumbrada a vivir con ella, ¿vale? Porque pensé, ay, ¿por qué te está diciendo esto? Fuera de eso, pobrecito mío, ¿no? Es un estúpido, pero no le voy a bajar, ¿ah? Hubo algunos profesores. La segunda que me tocó fue para los únicos para los que debería ser obligatorio el aborto es para los negros. ¿Quién la bajaría? Para los negros. ¿Quién la bajaría? Veía la referencia y me tocó otra que decía que a esos perros musulmanos, los humanos deberían respetar, y esa es la bajé, porque la primera no nos estaban tomando a las mujeres, no nos estaban diciendo que éramos perros, y también porque descubrí que tenía mucha tolerancia a la misoginia porque estoy acostumbrada. Estamos acostumbradas al lenguaje, que bueno que nuestras compañeras sí lo bajarían, ¿no? Si les, no, yo dije, este pobre, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer desde la ética, las empresas y las administraciones. Hacer estos ejercicios en el que, yo les estaba diciendo, lo que les he dicho es que no van a poder controlarlo con una ley, ni por la administración competente, ni por ley aplicable, ni por nada. Lo que hay que hacer es desde la ética construir sistemas inteligentes en el que no haya censura, pero no se permita que a un servidor público se le ataque por su identidad sexual, ni por su religión, porque tampoco se le podría atacar a una persona física normal. Eso no va en el cargo. Pero da igual que sea un meme a que sea algo que yo diga en la red social. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Están teniendo esas herramientas de inteligencia artificial que están intentando profesionalizar para que se bajen esos comentarios. Pero es muy difícil porque estás en el límite de la censura y de qué es tolerable o no. Por eso necesitamos profesionalizarlas mucho. Pero en el ejercicio no es ley. El ejercicio es, como dice la Milesic, es un gran teórico, es desde el código, legalizar desde el código de Internet, no desde la ley. Fíjense ustedes.
yo no es porque sea una compradora compulsiva por internet, ¿verdad? Pero han visto ustedes que cuando ustedes meten un código postal incorrecto, el comercio que sugiere el código postal de la dirección, eso es legislar desde el código. ¿Saben la cantidad de reclamaciones que se ahorran y de malos envíos con esa legislación desde el código que nosotros no nos estamos dando cuenta que está embebida en el software? Eso es código. No es herramientas antiguas, cosas nuevas, ¿no? Hay poco que abonar después de tan brillantes intervenciones. Me quedo mucho con lo que dijo la doctora Isabel Navarro, ¿no? La parte del conocimiento de los datos personales tiene que ver con la protección de la dignidad de las personas, ¿no? Y ese tendría que ser la base fundamental, no del derecho de acceso a la información, no del derecho a la protección de los datos personales, sino de todos los derechos, ¿no? La tecnología ha sido una herramienta fundamental para potencializar muchos derechos. Ha sido un importante aliado de la humanidad para poder solventar muchos problemas. Y el derecho, como lo vemos, es como un remedio a las problemáticas sociales. Donde hay una problemática, lo tratamos de resolver con ley. Pero estas leyes transnacionales muchas veces no se dan porque atentan contra uno de los principios básicos de los estados, la soberanía nacional. Y eso hace complicado también entonces que se adopte. Pero los derechos humanos, como la protección de los datos personales, como el honor, la reputación, la honra, el decoro, deben de tener como base el respeto y respeto a la dignidad humana. Ahora bien, tenemos tecnología que nos ayuda a facilitar y a potencializar estos derechos, pero de nada sirve la inteligencia artificial si no hay inteligencia humana. Necesitamos este criterio de las personas, necesitamos trabajar en la parte de los principios para poder remediar los grandes problemas estructurales que tenemos. Enfoco mucho esto desde la parte de corrupción, que es lo que me toca ver, porque el fenómeno de la corrupción se ha acrecentado tanto en parte a la pérdida de los principios y de los valores. Nuestros abuelos no necesitaban contratos, tenían solo acuerdos verbales y decían: este es un acuerdo de bigote, ¿no? Ellos respetaban su palabra. En países como Hong Kong, para abatir este tipo de problemáticas, se ha ido a rescatar las nuevas generaciones a través del cambio de los programas y planes en el sector de educación para poder reconstruir los principios y valores de las nuevas generaciones. Tardó 30 años en dar resultados. Entonces, sin duda, más allá de el uso de las tecnologías, resulta fundamental la ética de las personas, ¿no? Y decían hace rato también los brillantes ponentes de que ningún derecho es absoluto. Sí, ciertamente no, hay una contradicción, siempre va a haber ahí un pleito entre derechos, y es cuando entra la ponderación. En las ponderaciones que hagamos de la atención de derecho, hagamos prevalecer la dignidad de las personas. Ese sería mi tema. Creo que con una pregunta podemos abarcar muchísimos temas, ya que fue muy buena la pregunta. Pero bueno, yo nada más cerrarle que no me gustaría que nos quedáramos con la idea también de que pues, es la era digital y las leyes ya no nos pueden ayudar en nada. Por favor, no. O sea, efectivamente lo ideal sería que la ética y la diligencia de las empresas y que todos desde nuestro propio ser confiáramos, pero también nos ha costado mucho trabajo llegar a las leyes que tenemos ahorita, y hay que hacerlas valer en el momento en que ya no se pudo, a través de la autorregulación, a través de la verificación, a través de... Sí se puede hacer valer la ley, y por eso quise yo hablar mucho del convenio 108 de Europa,
porque, y el de los derechos fundamentales, tú mexicano, aquí en México, puedes hacer, aunque esté la empresa que protege, que trata tus datos en cualquier parte del mundo, tienes el derecho fundamental de hacerlo valer en tu país, porque es un derecho fundamental. Diga lo que diga la Ley Federal de Protección de Datos en posición de los particulares, porque es una ley inferior, la Constitución te da ese derecho. Y por eso también el cómo, veremos, nos va a costar trabajo, sí, pero se puede hacer valer y ya hay precedentes. Entonces, buscar esos precedentes, y aunque después de trabajo seremos los primeros, pero así es como cambian, y para eso está el derecho. O sea, cuando ya la ética y el deber ser no funciona, pues sí tienen que haber normas, sí tienen que haber reglas que se hagan valer, y no sé qué cualidad de porque es un mundo digital, no los puedo hacer valer en mi país. Sí se puede, nos va a costar mucho trabajo, pero ya hay algún presente por ahí de Richter y varios. Y hay un tema esperanzador que es el convenio 108, que creo que va a ser muy importante implementarlo, hacerlo valer, porque es un convenio vinculante internacional. Entonces, sí, el derecho está para el final. Tienes razón, una pregunta de muchísimas gracias. Vamos a hacer una última más, porque ya tenemos al ponente de la siguiente la conferencia, ¿sí? Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio Rodón. Básicamente es un comentario en relación a la ética y a la ponencia del maestro Rigoberto, donde mencionaba que uno de los principios básicos para evitar el uso de las tecnologías, pues porque no se puede sobornar a una computadora. Pero entonces ahí pienso que se está estigmatizando básicamente al funcionario público, partiendo de que es deshonesto y pues, tenemos que usar tecnologías para no tratar con el funcionario público. Cuando muchas veces el funcionario público siempre tenemos que estar resolviendo asuntos con lo que tenemos. No tenemos el uso adecuado de archivos, no tenemos el uso adecuado de recursos, no tenemos el uso adecuado de situaciones que nos ayudan a facilitar. Entonces, efectivamente, coincido con todos ustedes que lejos del uso de la tecnología tenemos que estar basados en el principio de ética y de valores. Y partiendo desde ese principio, pues entonces sí podemos usar las tecnologías e innovar en tendencias para poder acceder a la información, pero no desde un principio donde se estigmatiza al funcionario público cualquiera, desde cualquier nivel, como es deshonesto. Sí. Una disculpa si me expliqué mal. Honestamente no podría decir eso de los servidores públicos porque yo soy un servidor público desde hace 13 años, ¿no? Y algo que exalto es la labor titánica que hace cada uno de los servidores públicos desde sus trincheras, porque prácticamente en todos los sectores hay carencias, ¿no? Me tocó laborar en Secretaría de Educación Pública y mucho se critica del nivel de la educación en nuestro país, ¿no? Pero sé, y la educación en México es un tema sumamente complicado por la diversidad de factores que intervienen. Mover a la Secretaría de Educación Pública, mover las políticas, echar a andar las políticas públicas en ese sentido es sumamente complicado, ¿no? Y algo que yo hacía con mis compañeros servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública era justamente exaltar esa actividad que realizaban, porque no se valora, ¿no? No se valora lo que se hace todos los días para ver que sea tan normal que las escuelas abran, que haya profesores, que haya quizzes, que haya material, ¿no? Entonces, nunca fue mi intención dirigir el mensaje hacia ese sentido. Lo que yo digo es que las tecnologías son una gran herramienta para el gobierno, para las políticas públicas y para los propios servidores a efecto de inhibir ciertos contextos que facilitan la corrupción. La corrupción es un fenómeno multifactorial y multicausal y hay algunos contextos que facilitan eso, ¿no? Entonces, es identificar ciertas áreas de oportunidad y aprovechar la tecnología para desarrollar trámites que pudieran ser más eficientes, más rápidos, más sencillos y más económicos.
en pro de la ciudadanía. Básicamente. 30 segundos nada más. No puedo estar más de acuerdo con ustedes. Generalizar es lo peor que podemos hacer desde cualquier ángulo hacia el servicio público. Merece todo nuestro respeto y sobre todo quienes están en las partes de mecanismos anticorrupción, porque en manos de ustedes está poder generar esa gestión y esa toma de decisiones. Entonces, sí, yo lo considero y si el secretario de Parte también lo justificó. No podemos medir ni por capacidad, ni la calidad de la gente, la ética de la gente, ni por su puesto, ni por su calidad de funcionario público, ni por su sueldo, porque lo más importante son los sueldos. Entonces, poder decir que la corrupción se va a acabar nada más porque bajamos los sueldos es estarnos chupando el dedo, y lo digo a título totalmente personal y de verdad. Es una mentira. Necesitamos gente bien pagada, necesitamos gente con calidad, necesitamos presupuesto, porque cualquier política pública inicia por presupuesto. Sin dinero no hay manera de que nada funcione. Así que de antemano mi reconocimiento como ciudadano en cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Pues fíjense que me dio gusto que este Congreso de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, su ejercicio transversal con el derecho a la buena administración, nos haya llevado a concluir que la buena administración tuvo que ver con valores, con integridad. Y ahorita que estábamos hablando por esta última pregunta, cuando nos dicen hay funcionarios corruptos, algunos, no la mayoría. Hay ciudadanos corruptos, algunos. Hay empresarios corruptos, algunos. Entonces digo, que esos algunos cada vez sean más minoría, ¿no? Y que los que somos honestos y decentes y honorables, que llevemos a un buen nombre de la función pública y a llevar a México a trascender fronteras, porque queremos todos un mejor México, ¿no? Y entonces un México en el que todos seamos honorables e íntegros, ¿sí? Cedo la palabra a la comisionada Elsa Viviana Peralta. Muchas gracias. Pues muchas gracias yo por agradecer a cada uno de los panelistas y luego a la comisionada Mireya que nos ayudó a moderar esta mesa y a estar aquí con nosotros en este congreso, que como ustedes verán, pues decidimos juntar todas las materias para el efecto que ustedes están empezando ahorita a reflexionar. Por eso el día de mañana, en el marco de este congreso, se rinde informe de actividades, porque tiene que ver con esto es boicot. ¿Ya? Ahí está, ya, gracias. No, es que luego ya se les acaba la pila, ¿no? Entonces, les decía, por eso mañana dentro del marco de este congreso, en este ejercicio transversal, también se rinde el informe de actividades del instituto y al final hay una mesa también de conclusiones por otros expertos acerca de los retos que tenemos que enfrentar en este ejercicio. Nunca como ahora esto está teniendo tanta validez, tanta valía también para llevarlo a cabo. Entonces, bueno, yo no me extiendo más, agradezco de verdad a todos y cada uno de los panelistas, a quienes nos apoyan, al gobierno, a la barra, que también nos ha apoyado mucho, porque también es la visión desde afuera en el ejercicio de todos estos derechos. Tenemos enseguida la visión desde alguien que tiene la experiencia local y nacional, es el comisionado Oscar Guerra, no se lo pierdan, ahorita enseguida damos continuidad al evento, no vamos a dar receso para ir sobre el tiempo que ya traemos encima, pero quien guste tomar cafecito y alguna cosa, aquí a la vuelta está, se lo pueden traer para que nos sigan escuchando y se toman su cafecito muy sabroso y así damos continuidad al evento, ¿sí? Agradezco nuevamente, gracias a cada uno, por favor. Hacemos entrega de sus respectivas conferencias a Mauricio por su participación en este congreso, a Isabel, muchas gracias, a querida Carmen, gracias Carmen, maestro, muchas gracias por estar aquí. Entonces hacemos entrega de un paquete de nuestra legislación para precisamente en este ejercicio transversal, pues aplicarla.
Muchas gracias. Por favor, si me hacen el honor de pasarlo, si son tan amables. Gracias. Gracias. ¿Otro más? Falta otro más. Listo. Y me voy a poner al centro para la foto, si me permiten. Muchas gracias. Y nuevamente les agradezco. No se vayan, seguimos con este evento. Muchas gracias. Gracias.